Hola, muy buenos días. Hoy me gustaría hablar de un tema que preocupa a muchas personas porque las limita personal y profesionalmente. Las hace sentir mal consigo mismas y a veces no les permite que puedan obtener aquellos progresos y éxitos laborales que desean tener. Mi nombre es Diana Ojana y de lo que te estoy hablando es de la procrastinación o lo que es lo mismo, dejar para mañana aquello que puedes hacer hoy. Así que sin más dilación, comencemos. Si pudiera preguntarte a ti si te sientes bien cuando procrastinas o cuando dejas para mañana los compromisos que tienes que hacer por hacer algo más agradable y gratificante, muy seguramente que me dirías que no, porque si no, no estarías aquí. Aunque puedas llegar a justificar la situación y puedas decirme que trabajas mejor bajo presión, la realidad es que sabes que esto te produce ansiedad, estrés, frustración, malestar contigo mismo y con los demás, y algunas veces resultados no satisfactorios en tu vida. No es así. Seguramente has escuchado o leído cosas como planea tiempos, concéntrate, toma decisiones, ten una rutina y no sé cuántas cosas más. Pero tú y yo sabemos que ese no es el problema. ¿No es así? Seguramente te gustaría sentirte bien contigo mismo, tener la oportunidad de disfrutar tu tiempo libre sin tener en tu cabeza ese pensamiento repetitivo y constante y la idea repetitiva de que no has hecho esto o aquello. Yo lo que te quiero contar es que la procrastinación no es algo que hace parte de tu carga genética o de tu ADN. Por lo tanto, se puede cambiar de tal forma que puedas trabajar desde la tranquilidad, el bienestar y la serenidad y puedas sentirte orgulloso de ti mismo y de tu trabajo. Te voy a compartir mi pantalla para explicarte gráficamente qué es lo que pasa, qué hay detrás de la procrastinación y cómo lo puedes solucionar. Permíteme un momento, por favor. Procrastinar o no procrastinar. He allí el gran dilema. Hoy te quiero presentar a Juan. Acaba de conseguir un gran proyecto y se siente muy contento por ello. Pero se conoce a sí mismo, así que sabe que siempre tiende a dejar para última hora todas las cosas. Así que ha decidido poner pequeños plazos y metas para cumplir con el fin de que al final tenga 100% y a tiempo su objetivo cumplido. Destina tiempos para hacer estas actividades, pero cuando llegan esos momentos se encuentra evitando hacer la tarea. Le da prioridad a otras cosas, como lavar la ropa, arreglar la casa, hacer un videojuego, pasar su tiempo en las redes sociales, ver televisión, entre muchas otras cosas más. Ha empezado a pasar el tiempo y se ha empezado a dar cuenta de lo que le está pasando, por lo cual ha decidido que si el primer día no ha cumplido con su objetivo, el segundo hará el doble, pero pasa lo mismo, el tercero se plantea el triple y así sucesivamente hasta que está muy, pero muy cerca de la fecha de entrega y ya no tiene más posibilidades. Y entonces decide que lo que tiene que hacer es pasar una o dos noches en vela y 2 días de corrido para poder entregar su trabajo. Juan es presa del miedo y cuando se le alborota el miedo es capaz de sentarse a trabajar. Pero tiene un problema.
porque normalmente cuando tenemos miedo, estrés o ansiedad, lo que nos pasa es que se nos activa una alerta de peligro. Es aquella que normalmente se activa cuando nos sentimos que estamos en peligro, valga la redundancia, o amenazados. Y esta misma alarma nos lleva a que deseemos huir y salir corriendo para protegernos de ese peligro. Pero Juan en esta situación tiene que sentarse a trabajar. Tiene una cantidad de ideas repetitivas. Se dice a sí mismo que otra vez volvió a pasar, se etiqueta como procrastinador, se juzga por no haber dedicado el tiempo antes, por no haberse comprometido consigo mismo y con su trabajo. Tiene una cantidad de pensamientos negativos en los que se dice, ¿y si no alcanzo? ¿Y si se me presenta un inconveniente y no logro cumplir con el tiempo? ¿Y si mi jefe no queda satisfecho? ¿Y si mi trabajo no tiene la calidad que debería? Y una cantidad de cosas más. En verdad, no tiene la mentalidad ni la tranquilidad necesaria para sentarse a trabajar. Juan se plantea el peor de los escenarios. Se imagina y se ve a sí mismo frente a su jefe. Y como éste le dice que no está satisfecho, que no es lo que esperaba, que la calidad no es la idónea, e incluso se ve a sí mismo con la posibilidad de perder el trabajo. Juan se juzga, se etiqueta como procrastinador, se dice a sí mismo cosas negativas que le producen mucho malestar y que en vez de motivarlo, lo limitan para trabajar. Pese a todo eso, Juan no tiene otra alternativa. Decide ponerse a trabajar y pasar las 2 noches en vela para cumplir con sus objetivos. Podemos observar, en realidad, que aunque parece que Juan todos los días tiene una gratificación instantánea y por lo tanto parecería que bienestar, realmente lo que tiene es un costo emocional muy alto, mucha insatisfacción y frustración, y quizás sería mucho menos que realmente hacer la tarea y dejarla de evitar. Se llega el momento de encontrarse con su jefe y resulta que pasa exactamente aquello que se había imaginado. Su trabajo de 2 noches no tiene la calidad esperada, no cumple con los requisitos de su jefe y este está bastante enojado y molesto y le dice que se va a ver en la necesidad de prescindir de él para el próximo proyecto. No parece lógico que nuestro amigo Juan postergue aquello que tiene que hacer si le genera tanto malestar y si está de por medio la pérdida de su trabajo. ¿No lo crees? Si es así, entonces ¿por qué crees que lo hace? Juan deja cosas para última hora porque cree que la presión lo ayuda, pero hemos visto que no. Bajo la presión y el estrés, no siempre estamos en las mejores condiciones para trabajar, ni evidentemente que nuestros resultados son los mejores. Asume que es más creativo cuando trabaja bajo presión, lo cual no necesariamente es cierto. Piensa que deja las cosas para última hora porque le ha funcionado en otras ocasiones. Eso sí que es verdad. El miedo lo lleva a sentarse definitivamente a trabajar, aunque no siempre, como hemos venido diciendo, tiene el resultado que realmente quisiera.
¿No sería entonces más fácil y rentable a nivel de tiempo, energía y costo emocional hacer su trabajo a tiempo como lo había planteado? Seguramente que sí. Lo que le pasa a Juan es que tiene una lucha contra sí mismo y contra sus pensamientos. Hay una parte de sí mismo que es consciente, que entiende, que se plantea plazos, que sabe que no puede dejar para última hora, pero la otra parte de él evita, se resiste. Lo que le ocurre a Juan en realidad es que tiene una lucha consigo mismo. Una parte de él quiere hacer el trabajo, planea y destina tiempos. La otra, como lo mencioné, se resiste y encuentra cómo evitar el trabajo y hacer otras cosas. Luego la parte que quiere trabajar y sabe que debe hacerlo, juzga porque el trabajo no se ha realizado en tiempo y en forma y en los plazos propuestos. Esto lleva a Juan a perder la confianza en sí mismo, porque se promete cosas que no puede cumplir o que siente que no puede cumplir. Porque una parte de sí mismo se resiste y evita el trabajo en vez de estar armonizado consigo mismo. Hay varios factores. Hay situaciones que tienen que ver con la tarea en sí misma. Es porque la tarea le resulta tediosa. Entonces la evita. Hay ocasiones en que es muy posible que le haya dicho que sí a algo que hubiese preferido decir que no. Y aquí hay que ver por qué dice que sí cuando en realidad quisiera decir que no y solucionar eso. Hay ocasiones en que siente que no tiene los conocimientos necesarios para realizar la tarea. Es como si se hubiera sobrevendido y entonces sabe que no puede cumplir con las expectativas. Otras, por el contrario, puede sentir que está sobrecapacitado y entonces la tarea no lo motiva. Hay situaciones que tienen que ver consigo mismo. Puede sentir que no tiene las capacidades para realizar la tarea o los conocimientos necesarios. O puede sentir que no tiene confianza ni seguridad en sí mismo. Piensa que va a fallar o va a fracasar. Busca la perfección y siente que nada es suficiente o se siente paralizado. Juan puede tener miedos al fracaso, al rechazo, a dar una mala imagen, al que dirán. Es posible que la motivación con la que hace el trabajo no es la suya, o es decir, no está cumpliendo sus propias metas, sino las de alguien más. Aquí habría que ver por qué y tendría que replantearse qué es lo que quiere y para dónde va. Es posible que Juan tenga conflictos consigo mismo. Sí que quiere el trabajo, pero no estar 8 horas o más del día sentado en el escritorio. Cuando no tiene trabajo, se angustia por no tenerlo, pero cuando tiene, se angustia por el tiempo que necesita para hacerlo y porque no tiene balance con otras áreas de su vida. Es posible que evite por protección. Yo personalmente me he encontrado con que la procrastinación es para muchas personas una forma de protegerse de algo que en realidad no quiere hacer o la supera. Es como si pusiera un freno y dijera, no, 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 esto no es por aquí. Voy a poner un ejemplo. Supongamos una persona quiere cuidar personas mayores y de pronto se plantea que tiene que cambiarle pañales o limpiarlos
o hacer cosas que no quiere. Es tanta la resistencia a esto que eso va a evitar que busque trabajo cuidando personas mayores. En ocasiones, porque es la forma de evitar un rechazo, pero ya vimos que no es realmente lo que ocurre y que no solamente obtiene el rechazo del jefe o de la otra persona, sino que tiene un rechazo de sí mismo por lo que le pasa. La procrastinación tiene consecuencias y entre ellas tenemos malestar consigo mismo, autocríticas, juicios negativos contra sí mismo, pérdida de la confianza en sí mismo, ansiedad, estrés y frustración que lo predisponen negativamente para la próxima vez que tenga que hacer una tarea y eso lo llevará nuevamente a que la evite porque ha asociado la tarea con sentimientos negativos. Esto se convierte en un círculo esto se convierte en un círculo vicioso del que es difícil salir. También tiene la pérdida de la imagen frente a su cliente, la pérdida del proyecto y la pérdida de confianza de su cliente. ¿Qué puede hacer Juan? ¿Cómo puede solucionar la procrastinación? Juan necesita identificar y aceptar las dos partes que están en conflicto, entender y comprender aquella parte que se resiste a realizar la actividad y sus motivos. Aquí tenemos que tener en cuenta que muchísimas veces la procrastinación es una consecuencia y no una causa. Así que si soluciono aquello que me la causa, voy a dejar de procrastinar. O por lo menos en gran medida. Juan necesita solucionar él o los motivos que lo llevan a procrastinar, así como trabajar en la confianza y la seguridad en sí mismo. Vencer sus miedos si es que lo tiene. Adquirir los conocimientos que le faltan si es que ese es el problema. Y además de todo esto, tiene que entender que lo que lo está bloqueando tiene más que ver en gran medida con su parte emocional y cómo se siente frente a sí mismo y a la tarea que con otras cosas. Hay muchas situaciones en que la procrastinación conlleva altas dosis de ansiedad, de estrés e incluso puede llevar a la depresión y a golpear la autoestima. Si procrastinar te limita, te impide progresar, alcanzar tus sueños o interfiere con tu bienestar y con tu calidad de vida, lo ideal es que puedas buscar una ayuda profesional que te permita entender qué te pasa, solucionarlo y recuperar tu bienestar. También es importante tener en cuenta que no solamente procrastinamos cosas que tienen que ver con el trabajo, a veces procrastinamos nuestra felicidad, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestra salud y muchas otras cosas más. Lo importante realmente es que te des cuenta que estás procrastinando y por qué, y realmente lo puedas solucionar para que no se convierta en algo que te impida lograr aquellas cosas que quieres en tu vida. Te doy las gracias por haber estado aquí. Si tienes dudas e inquietudes, te invito a dejar un comentario o a comunicarte conmigo. Espero que este video te haya ayudado y te haya dado una visión distinta de la procrastinación. Te agradezco el haber estado aquí nuevamente y te deseo un gran día.